Señores, vamos a dar inicio a la clase de hoy relativa al contrato de depósito mercantil, capítulo 3, sección primera y sección segunda. El depósito mercantil es el mismo depósito en el contrato civil, solo que tiene algunas variantes en relación al contrato de depósito de naturaleza civil. Y básicamente eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. En el artículo 1974 del Código Civil se define el contrato de depósito y se regula, ¿verdad? ¿Qué es el depósito? Pues entregar un bien mueble a otro para que lo custodie con la obligación de devolverlo, básicamente. Vamos a ver qué dice el 1974 del Código Civil. Del depósito. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando se lo ordene el juez. Ese es el contrato de depósito. Y dice que no es necesaria la entrega de la cosa cuando el que la tiene en su poder por otro título acepta el depósito expresamente o en virtud de mandato de autoridad competente. A lo mejor la tiene para reparación o la tiene para entregársela al propietario y resulta que el propietario o el juez o alguna otra persona lo pone en calidad de depositario o lo nombra como depositario. Aquí hay también aquel depósito judicial que se hace conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, en donde a una persona lo pueden nombrar depositario de un bien. Por ejemplo, a los bancos cuando se ordena el embargo de cuentas bancarias, designan al gerente del banco como depositario de la cosa embargada, de los bienes, del dinero embargado, o a los patronos cuando desembargan el sueldo a los trabajadores, dispone el juez que lo nombra como depositario de las cantidades embargadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el juez le ordene o el que entregue el depósito, pues lo tiene que entregar, ¿verdad? Pero no solo es por medio de contrato, sino puede ser también por nombramiento de juez. Estoy buscando el Código Procesal Civil y Mercantil, aquí está, para que veamos en qué página está o en qué artículo está lo de los depositarios, que son los auxiliares del juez, y estamos hablando aquí en el artículo 34 del Código Procesal Civil y Mercantil. La conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Todo depósito debe ser recibido por inventario que firmarán el propietario de la cosa depositada, si quisiera hacerlo, y el que la reciba. Los depositarios deben ser personas de reconocida honradez y arraigo, nombrados por el juez, y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez, si lo pidiera alguna de las partes. Entonces, este artículo 34 del Código Procesal Civil y Mercantil nos cubre el depósito judicial. Este artículo, los artículos 1974 y siguientes del Código Civil, que les ruego leer, por favor, cubren el depósito desde el punto de vista civil. 1974 y siguientes. Vamos a ver hasta qué artículo llega el depósito. Llega del 1974 a 1999. Y por ejemplo, en el 1999, cabal nos dice que el depósito de dinero en manera corriente en las instituciones de crédito está sujeto a lo dispuesto en leyes especiales. Se presume nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley para recibirlo, salvo prueba en contrario. Entonces, en lo civil es nulo el depósito de dinero, porque está sujeto a leyes especiales que precisamente, como en el Código de Comercio, ahí estamos hablando de que el depósito mercantil es un depósito irregular. Y entonces ahorita vamos a ver por qué difiere el depósito mercantil del depósito civil. Y vamos a leer el artículo 714, depósito de cosas fungibles. La puerta, por favor. En los depósitos de cosas fungibles, ¿qué son cosas fungibles? Pues lo más fungible que hay es el dinero. Un billete de 100 quetzales es fungible y se puede cambiar por otro billete de 50 quetzales o por 100 billetes de a 1 quetzal, o por 5 billetes de a 20, o por 2 de a 50, o por 10 de a 10, o por un cheque
de 100 quetzales, etcétera. O sea, o por 100 fichas de un quetzal. Entonces, eso quiere decir la fungibilidad, algo que puede ser cambiado por otro. El dinero es lo más fungible, hay otros bienes que también son fungibles, por ejemplo, el café. Un quintal de café de determinada variedad o determinada altura, premium, extra premium, prime, extra prime, gourmet, lo que fuera, es fungible con otro de la misma especie y calidad. Entonces, esa es la característica que tiene el depósito mercantil, que yo no tengo que devolver exactamente la misma cosa que me dieron para que yo cuidara o que yo tuviera en depósito, para que yo la devolviera. Yo puedo devolver otra de la misma especie o calidad si son cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. A mí me dan en depósito 100 acciones del Banco Industrial clase A. Y yo tengo que devolver 100 acciones del Banco Industrial clase A. Pero no las mismas que yo recibí, sino yo puedo disponer, las puedo vender y puedo comprar otras para devolverle 100 acciones al depositario. Esa es la gracia del depósito irregular, que es el depósito mercantil. Yo puedo devolver no las cosas que yo recibí, sino otras de la misma especie o calidad, otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo, se vuelve un contrato de préstamo. Y es lo que pasa en los bancos, yo llego a depositar 100 quetzales y cuando llego a retirar me van a dar otros 100 quetzales u otros 50, dependiendo de cuánto yo retire, si es en cuenta corriente. Y entonces no me tienen que dar mi mismo bien, sino que un bien fungible, parecido, de la misma especie y calidad. Depósito bancario de dinero, 715. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Tiene que devolver dinero, pero no esas fichas, esos quetzales, esos billetes que recibió. Otros de la misma especie y calidad. Y prácticamente el dinero entra en propiedad del banco y cuando se lo piden él tiene que tomar de sus activos para devolverle al depositante. Y en el artículo 716, depósito a nombre de 2 personas. Y esta es una cosa muy común, que da problemas a veces en los bancos porque no se entiende. Pedro y Juan van a depositar una cantidad de dinero al banco. Y después viene Pedro y lo retira. Aquí hay una solidaridad realmente, si ustedes se fijan. Y después viene a Juan a reclamar que por qué se lo dieron a Pedro. Y la respuesta es el artículo 716. Los depósitos a que se refieren los 2 artículos anteriores recibidos a nombre de 2 o más personas, pueden ser 10, 100, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario. Ahí está la excepción, ¿verdad? Yo siempre las excepciones las marco, aquí no tengo marcador verde, creo yo, no creo tener, mira lo que encontré aquí. A menos que se hubiere pactado lo contrario. Entonces lo que está queriendo decir este artículo es que si no se pacta lo contrario, hay solidaridad. Hay solidaridad en los acreedores, en los depositantes, en el sentido de que cualquiera de ellos puede retirar el total de la cantidad depositada, aunque se muera el otro. Porque imagínense, habría que hacer una mortual y ver quiénes son los herederos para que retiren el dinero. Pero como en virtud de este artículo 716, los bancos, si hay un depósito a nombre de varias personas, se puede pactar, es decir, la ley dice que cualquiera de ellos lo puede retirar. Salvo que en el depósito se diga solo lo puede retirar conjuntamente todos los depositantes, o lo pueden retirar 2 de 3 o 4 de 10, lo que fuera, ¿verdad? Lo que pacten. Y los bancos a veces son reacios a aceptar esas condiciones porque dan problemas. Lo que quiere el banco es que si se hace a nombre de 2 personas o más, cualquiera de los depositantes puede retirar la totalidad del dinero y con eso el banco se libera de su obligación de devolver el depósito. Esas es básicamente las disposiciones en cuanto a los depósitos irregulares, que se llaman irregulares porque tienen esta característica. Seguramente el doctor Villegas nos lo va a aclarar con mayor conocimiento y propiedad que el suscrito, pero lo que habla aquí es que
En eso consiste la característica de irregularidad del depósito. El depósito regular es cuando yo recibo un carro y devuelvo ese carro. Recibo una acción y devuelvo esa acción, ese título de acción. El depósito irregular es cuando yo puedo usar la cosa, puedo disponer inclusive de la cosa. Fíjense, yo puedo recibir 100 quintales de arroz de tal calidad, de primera, pongamos. Y cuando me llegan a pedir el depósito de los 100 quintales de arroz que me dejaron depositados, yo devuelvo 100 quintales de arroz. Pero no esos 100 quintales que yo recibí, porque eso sería un depósito regular, civil. El depósito mercantil puede ser irregular y se puede pactar que el depositario puede disponer de las cosas. Y eso tiene ventajas, obviamente, porque el que recibe el depósito lo puede vender caro y después calcula que va a conseguir barato el mismo producto para devolverlo. Él está especulando ahí, ¿verdad? Si lo vende es caro, cuando él considera que está caro, porque después lo va a poder conseguir más barato, ahí va a tener él una ganancia, ¿verdad? Y entonces eso sirve como base también inclusive para otro contrato que vamos a ver más adelante, que es el de reporto, que es parecido, solo que es con acciones o títulos de crédito o dinero en efectivo. Pero este contrato de depósito irregular permite que el depositario disponga de los bienes que tienen depósito con la obligación de restituir otros de la misma especie y calidad porque son fungibles. Esa es la característica. Y vamos a ver qué nos dice aquí don René Arturo Villegas Lara. Suministro ya lo vimos. Por cierto, el contrato de suministro es en las páginas que lo vimos el otro día, la página 51 a la 54. El estimatorio está de la 55 a la 57. Y el depósito mercantil de la 59 a la 62. Aquí dice don René Villegas, el depósito considerado como la prestación de un servicio es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando se le requiera. Ese es el depósito regular civil. Como la función primordial del depósito es la custodia de un bien, esta viene a ser la nota distintiva para no confundirlo con otros negocios jurídicos, el arrendamiento, por ejemplo. Porque en el arrendamiento me lo dan para que yo lo use y pague una renta a cambio. Aquí el depósito realmente es para que lo custodie y lo devuelva. Pero el depósito bancario, que es mercantil, y el depósito mercantil se diferencian del depósito regular en que el depósito puede ser regular e irregular. Es regular cuando se devuelve el mismo bien que se depositó, e irregular cuando se devuelve uno distinto al depositado, de la misma especie y calidad y de valor equivalente, como en el caso del dinero. El regular más común en las relaciones civiles e irregular en las mercantiles. El regular es más común, dice, en las relaciones civiles y el irregular en las mercantiles. Sin embargo, la custodia que se confía a un almacén general de depósito es regular y de carácter mercantil, porque normalmente el almacén general de depósito recibe determinada mercadería y la custodia con la obligación de devolver esa misma mercadería. Es mercantil, pero es regular. En cambio, el depósito de dinero o de cosas fungibles que se pueden cambiar, disponer y después devolver otras de la misma especie y calidad es el depósito mercantil irregular. Y cada vez se está volviendo más moderno esto del depósito, porque muchas veces hay contratos interesantes ahora, hoy día decía alguien que hacían como alquiler de carro, pero es un sistema en donde, así como las patinetas esas que se alquilan en la calle, ¿verdad? Ustedes agarran la patineta con la tarjeta de crédito, marcan y la dejan en otro punto y de ahí la dejan y otro cliente la va a tomar. Y si necesitan otra patineta o en el punto en donde necesiten otra patineta u otro vehículo de alquiler, pues lo toman y con una tarjeta de crédito, ya ni siquiera hay que ir a la agencia Hay un servicio ahora en algunas ciudades en donde ya no hay que ir al alquiler de vehículos, sino que uno toma el vehículo con su tarjeta de crédito, lo activa y
lo devuelve en otro punto y entonces le cobran el tramo que utilizó del vehículo, ¿verdad? El alquiler del vehículo. De la misma manera que funcionan estas patinetas que están por la ciudad de Guatemala. Y después necesito otro, ¿verdad? Entonces se parece, el derecho mercantil va creando este tipo de figuras, ¿verdad? Pudiera ser que yo deposito mi vehículo en un predio y después voy y me dan otro de la misma calidad, del mismo tipo, ¿verdad? Para que lo utilice. Y después otro, ¿verdad? Y después otro. Y otro pudiera ser que uno dejara el vehículo o el dinero, que es el típico caso, dejo el dinero, el banco lo presta, lo gasta, lo invierte y después voy por mi dinero, pero me van a dar otro dinero, no el mismo, del mismo valor, de la misma especie de calidad, pero no mis monedas ni mis billetes, ¿verdad? Ese es el depósito irregular. Los elementos, el contrato es bilateral, porque dos partes, ¿verdad? Depositante y depositario, con obligaciones y derechos recíprocos. Es oneroso, porque alguien paga porque le depositen, o el banco paga por recibir el dinero y paga intereses, o quien entrega el bien paga para que le custodien el bien y le devuelvan otro de la misma especie y calidad. Es conmutativo porque las partes saben desde el principio cuánto es lo que van a tener que pagar por el depósito. Es principal, es real. ¿Por qué? Porque se formaliza o se perfecciona con la entrega. El depósito es un contrato real. Yo puedo venir y celebrar, vamos a celebrar un contrato de depósito y nos ponemos de acuerdo con todas las condiciones. Pero el contrato se perfecciona hasta que yo entrego el bien en depósito. Físicamente hago la traslación al depositario. El depositante se lo tiene que entregar al depositario para que el contrato quede perfecto. Si no, solo es un precontrato o una promesa de depósito, pero se formaliza, se perfecciona el contrato, porque es un contrato real, cuando se entrega el bien en depósito. De la misma manera que el mutuo también es un contrato real, que se perfecciona cuando se traslada el dinero del mutuante al mutuario, del acreedor al deudor. Y es de tractos sucesivos y es un contrato que se va renovando todos los meses, ¿verdad? Si por ejemplo el depósito el depósito bancario, pues si todos los meses me pagan intereses y se sigue renovando el contrato mes a mes, pues es un contrato de tracto sucesivo. Puede ser una única vez también, ¿verdad? Los elementos personales, como ya les dije, son el depositante y el depositario, y las obligaciones del depositante para pagar el valor o precio del depósito. Si me cobran por tener el vehículo depositado, pues yo tengo que pagar un depósito, ¿verdad? Una cantidad mensual, diaria, lo que sea, o en el almacén general de depósito. Y las obligaciones que tiene el depositario es devolver el bien, custodiar la cosa depositada para una adecuada guarda y conservación, dar aviso al depositante o a un juez sobre el peligro que amenace con la pérdida o deterioro de la cosa y de las medidas que pueden evitarlo. Si ve que se está oxidando, deteriorando, se puede romper o lo que sea, el depositario le tiene que dar aviso al depositante o en su caso al juez, porque es responsable si se deteriora la cosa por su culpa. Y los elementos reales es la cosa depositada, mercaderías, dinero, joyas, títulos de crédito, títulos, valores. Y que cuando se depositan cosas fungibles, se pueden devolver otras de la misma especie y calidad. Aquello que ya dijimos que se puede exigir, que cualquiera de los depositantes puede exigir la devolución de la cosa cuando es depósito de dinero, salvo que le hubieran puesto que tienen que retirarlo todos los depositantes juntos. Si hubiera ese pacto, sí hay que respetarlo. Es como el contrato que habla de I.O., ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo aquí es que si dos personas hacen un depósito, se entiende que es un contrato I.O., ¿verdad? O U.O., nada más, ¿verdad? O, fulano o mengano. Hay quienes ahí dicen, no, es que cuando es I.O., quiere decir, bueno, si dice I.O., es que juntos o cada uno de ellos, I.O., ¿verdad? Entonces, solo que dijera I, Pedro y María, ahí pudiera interpretarse, pero ahí no es suficiente eso para que exprese, porque dice la ley en el 716 que expresamente, a menos que se hubiera pactado lo contrario, ¿verdad?
Si se pacta, tiene que ser, se establece que este depósito solo puede ser retirado por ambos depositantes. Ahí sí hay un pacto en contrario. Y Villegas critica ahí que la conjugación y expresa una mancomunidad solidaria de los depositantes, de manera que para retirar es necesario que ambos manifiesten su voluntad. Para mí yo no estoy de acuerdo, porque precisamente hay una mancomunidad solidaria de los depositantes, que quiere decir que cualquiera de ellos tiene todos los derechos para retirarlo. Aquí yo sí no estoy de acuerdo con el doctor Villegas, porque si dijera Marta y María, es una conjugación y hay solidaridad, ahí estoy de acuerdo, hay mancomunidad y solidaridad, pero la solidaridad quiere decir que cualquiera de los acreedores puede retirar o puede cobrar la cantidad total. Claro, después se tendrán que poner de acuerdo entre ellos, pero frente al banco, el banco cumple con entregarle a cualquiera de los acreedores solidarios, mancomunados solidarios, como dice el 716, el total del depósito. Depósito a nombre de dos personas, los depósitos a que se refieren los dos artículos anteriores, recibidos a nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario. O sea, tendría que decir claramente el texto del contrato que solo puede ser retirado por ambas depositantes, ¿verdad? Y ahí sí yo no estoy de acuerdo con el doctor Villegas, porque él aquí claramente dice que es una mancomunidad solidaria, pero le da efectos diferentes. Y la solidaridad puede ser activa o pasiva. Aquí hay solidaridad del lado de los depositantes, es activa. Cualquiera puede retirar el depósito. Si hay alguna duda de eso, pues me lo plantean, pero yo aquí sí creo que el doctor Villegas tiene porque ahí se expresa una mancomunidad solidaria de los depositantes. ¿Y qué quiere decir solidaridad? Que cualquiera puede cobrar y después le tiene que dar cuentas a su codepositante. Pero frente al banco, cualquiera puede retirar el dinero. Para la práctica contractual bancaria podríamos decir que el uso aparejado de las conjunciones y o no es posible porque la mancomunidad o es simple o es solidaria, pero no puede ser las cosas a la vez. Pues sí, pero aquí hay una mancomunidad porque la ley lo dice, que cualquiera lo puede retirar, salvo que se dijere que no hay mancomunidad solidaria, que la mancomunidad es simple y que solo los dos pueden retirar juntos. Formales a la forma del depósito varía según la naturaleza y organización empresarial del sujeto depositario. Puede ser que se formalice mediante simple acuerdo verbal por un contrato de adhesión o por escrito, como en el caso del depósito bancario o el que se hace en almacenes generales de depósito. Aquí otra vez hay que recordar que los contratos mercantiles no están sujetos para validez a formalidades especiales. Aquí tenemos que aplicar el artículo general que dice el 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieran obligarse. Los contratos que hayan celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efecto en el mismo se extenderán en idioma español. Lo que quiere decir aquí es que inclusive por medios digitales se puede hacer un contrato y el contrato será válido porque conforme al Código de Comercio, artículo 671, no hay formalidades para los contratos. Puede ser verbal, por escrito, por WhatsApp, por teléfono, etcétera. El tema es un poquito a veces de prueba, ¿verdad? Pero tenemos un gran apoyo, no sé si ya se los había dicho yo, que está la Ley de Comunicaciones Digitales. Ese decreto lo vamos a buscar aquí, creo que ya se los había dicho, pero aquí vale la pena recordarlo. Ley de Comunicaciones Digitales de Guatemala. Tiene que ver con el tema de la formalidad de los contratos. Cualquier cosa que yo diga por WhatsApp, por mensaje de texto, por mensaje de voz, es válido. Artículo 47/2008. El decreto 47/2008, que se los vamos a subir aquí a la página dentro de un rato. Creo que ya se los había subido, pero si no, pues aquí se los voy a subir. Dice, se llama Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Y básicamente lo que dice es el artículo primero, inclusive los estados, ¿verdad?
La presente ley será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, transacción o acto jurídico, público o privado, nacional e internacional. Salvo en los casos siguientes, en las obligaciones del Estado, ahí no afecta. Y en las advertencias que por disposición legal deben ir necesariamente impresas en cierto tipo de producto en razón del riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Pero aquí dice comunicación. Toda exposición, declaración, reclamación, aviso o solicitud incluye una oferta y la aceptación de una oferta que las partes hayan de hacer o decidan hacer en relación con la formalización, como formación o el cumplimiento de un contrato. Entonces, toda comunicación que se haga por medios electrónicos vale. Y después no podemos decir que no vale, ¿verdad? Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas, artículo 5. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato estén en forma de comunicación electrónica. Nada de lo expuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica, pero su conformidad al respecto podrá inferirse de su conducta. Asimismo, nada de lo dispuesto en la presente ley obligará a que una comunicación o un contrato tengan que hacerse o probarse de alguna forma particular. O sea, yo le puedo mandar un mensaje de texto, un voicemail, ¿cómo se llaman ahora? Los Instagrams. Y si en un Instagram yo me estoy comprometiendo a que le debo a una persona o que le ofrezco tal precio o que le ofrezco tal garantía, eso vale. O sea, conforme a esta ley 47/2008, que les ruego leer y estudiar porque tiene que ver con el tema de la forma de los contratos mercantiles. Vamos a revisar si hay alguna pregunta por ahí de alguno de los participantes en la clase. Yo lo veo que se están reportando como presentes. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver ¿qué es el funcionamiento legal, LIC? ¿Qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿De qué será? Estará hablando del fundamento legal de esto de las comunicaciones electrónicas, 47/2008. O el fundamento legal de algo es las normas. ¿Se recuerdan que las normas tienen dos partes? Lo vimos en teoría del proceso. El supuesto, o lo vieron ustedes en Introducción al Estudio del Derecho también. Las normas jurídicas tienen dos partes. El supuesto o hipótesis, que es la conducta prevista en la norma, que trae como consecuencia las consecuencias de derecho, o que actualiza las consecuencias de derecho. Y las consecuencias de derecho son derechos, deberes y sanciones. Derechos, obligaciones y sanciones. Esas consecuencias pueden ser derechos, obligaciones y sanciones. Y entonces el fundamento de derecho es si se realiza la conducta o el hecho previsto en la norma jurídica como supuesto o hipótesis, se actualizan las consecuencias. Entonces el fundamento de derecho de algo es cuando se da una hipótesis, entonces se actualizan las consecuencias. Yo lo que estoy haciendo es tratando de subsumir una conducta en una hipótesis o supuesto jurídico y actualizar las consecuencias del derecho. Ese es el fundamento de derecho. Ahora, si lo que me está preguntando el estudiante Sergio Ricardo Herrera, ¿cuál es el fundamento legal de las comunicaciones electrónicas? Estamos hablando del decreto 47/2008, ley de reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Estamos en la pura época digital, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? ¿Qué página está leyendo del derecho mercantil en el libro del doctor Villegas? Pues ya les dije que ahorita estamos en la página. Contrato de depósito mercantil está de la 59 a la 62. Y después vamos a ver las operaciones de crédito. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Tenía la duda de si les había puesto esta ley de comunicaciones electrónicas, que es importante que ustedes la conozcan porque son las herramientas que tenemos ahora a la disposición, ¿verdad?
Si alguien me dijera, no, yo no le dije eso, eso no es un contrato, yo solo se lo mandé a decir en un WhatsApp, en un Instagram, en un TikTok. Bueno, usted lo puso ahí y es una comunicación de cualquier forma, electrónica, digital, y tiene respaldo. Si usted lo dijo, y yo lo puedo probar que usted lo dijo, porque para eso hay IPs, ¿verdad? Ustedes saben lo que son los IPs. Cada aparato que ustedes tienen tiene un código y se puede rastrear de qué código salió de qué número de identificación, número de serie tiene ese aparato, su celular, su computadora, su iPad, cualquier instrumento de este tipo. Entonces se rastrea y se puede demostrar que esa comunicación vino de tal medio electrónico y es válido. Lo que usted dijo lo compromete. No todo queda huella, ¿verdad? Vamos a ver aquí si tenemos... Lo vamos a poner en la página en un ratito. Y el otro tema que tenemos son los depósitos en almacenes generales de depósito. Ustedes saben que existe todo un sistema dentro del sistema bancario. Hay varias actividades y los grupos financieros incluyen el banco propiamente dicho, una compañía aseguradora, una compañía de seguros y fianzas. La aseguradora emite seguros y fianzas, una compañía de arrendamiento financiero, que es otra forma de financiamiento. Puede tener una compañía de administración de inmuebles, por decir algo, ¿verdad? Y una parte del sistema bancario también puede estar enfocado en emisión de tarjeta de crédito, pudiera ser parte del grupo financiero. Y también, muy importante, las compañías almacenadoras o almacenes generales de depósito, cuyo negocio precisamente es recibir mercaderías en custodia, en depósito regular, porque ahí sí tienen que devolver la misma mercadería, y emitir certificados de depósito, que son aquellos títulos de crédito que ustedes ya estudiaron en el Derecho Mercantil 2. Contra esa mercadería, además de que se emiten certificados de depósito, también se pueden emitir bonos de prenda, que acreditan que esa mercadería, cuya propiedad está incorporada en un título de crédito, o sea, si yo deposito esta taza de café, por cierto, este es el mejor café del mundo, miren, el Injerto, es de Huehuetenango. Guatemala produce el mejor café del mundo, sinceramente, y Huehuetenango produce el mejor café de Guatemala. Entonces, esta compañía, el Injerto, esta es una finca en Huehuetenango, ahí en la Sierra de los Cuchumatanes, por ahí no sé si es en Varías o en qué municipios exactamente, camino a la Mesilla. Producen este café que ha ganado premios, se ha cotizado a $500 la libra, algo así. Es una cosa espectacular. Y entonces este café, cuando puedan, pruébenlo y van a ver por qué les estoy diciendo eso. No es mío, que conste, yo solo soy consumidor de esta marca, pero soy fan del café del Injerto. Entonces yo deposito 100 quintales de café del Injerto en la almacenadora. La almacenadora me emite un certificado de depósito y yo necesito financiamiento. Entonces yo puedo vender el certificado de depósito, con lo cual estoy vendiendo los 100 quintales que yo recibí, y la almacenadora se lo va a entregar al tenedor del certificado de depósito. Eso ya lo vieron ustedes en títulos de crédito. Pero si yo no quiero vender ese café, porque considero que va a subir de precio o que no necesito venderlo, no quiero venderlo porque lo voy a necesitar para más adelante, para exportarlo o para tostarlo y poder disfrutar de este café, entonces, o para venderlo en una cafetería de la que yo soy dueño, por ejemplo, entonces yo no lo vendo, sino que yo lo doy en prenda. Y la forma de darlo en prenda es constituir un bono de prenda sobre ese café. Entonces voy a la almacenadora y le digo, por favor, emítame un bono de prenda sobre este café que yo tengo depositado, sobre este certificado de depósito, y lo anota en el certificado de depósito y en los registros que lleva la almacenadora. Y cuando el tenedor del bono de prenda, que no tiene que ser el mismo, no puede ser o no puede ser el mismo del café. Lo lógico es que no sea el mismo, porque uno va a ser dueño del café depositado mediante ser titular del certificado de depósito,
y otra persona va a ser el tenedor de la deuda, garantizada con una prenda que ahora ya no se llama prenda, sino que se llama garantía mobiliaria, porque también ya les dije que ahora ya existe la ley de garantías mobiliarias, que vino a modificar todo el sistema de la prenda. Ahora ya no se habla de prenda, técnicamente se habla de garantía hipoteca, garantía mobiliaria, puede ser factoring o factoraje, puede ser leasing, hay una serie de contratos que se vuelven como derechos reales. Pero para no desviarnos mucho del tema, yo deposité los 100 quintales de café, me dieron un certificado de depósito y sobre ese certificado de depósito está anotado que hay un bono de prenda por el 80% del valor del café, por decir algo. Y ese bono de prenda circula, así como circula el certificado de depósito, circula el bono de prenda. Cuando llegan a traer el café con el certificado de depósito, la almacenadora les dice, sí, pero este café tiene un bono de prenda, tiene una garantía mobiliaria a favor del tenedor de ese título de crédito que se llama bono de prenda. Tráiganme el bono de prenda, porque si no, no les puedo entregar el café. Si no me traen el bono de prenda, yo no devuelvo el café. Yo devuelvo el café cuando me devuelvan el bono de prenda que yo emití sobre ese certificado de depósito que yo emití y que tengo registrado que existe esa obligación y garantizada con esa garantía mobiliaria. Entonces tenemos que reunir al tenedor del certificado de depósito y el tenedor del bono de prenda o cancelación del bono de prenda para que le puedan devolver su café al depositante o al que sea el tenedor del certificado de depósito, ¿verdad? Porque puede ser que él ya lo haya endosado. Y eso es como funcionan los almacenes generales de depósito. Hay una ley de almacenes generales de depósito que se las voy a tener que poner también en la página. No es que yo los quiera saturar de información o de documentos que tienen que leer, pero es necesario que ustedes tengan esos documentos en su haber, la ley de almacenes generales de depósito. Y la razón es porque antes existía una clase que se llamaba Derecho Bancario y cubría todo esto. Hoy día en Derecho Mercantil abarcamos estos temas, o a mí me gusta abarcarlos porque si no se quedan ustedes con esa parte que no la manejan. En la ley de almacenes generales de depósito es, por favor, el depósito, la ley de almacenes generales de depósito, que son instituciones auxiliares de crédito, ¿verdad? Y aquí no lo tengo, vamos a buscar cuál es la ley. No lo dice el doctor Villegas, por lo menos no lo vi así rapidito. Ley de almacenes generales de depósito, Guatemala. Siempre hay que poner Guatemala porque si no les puede salir de otro país, ¿verdad? Ley de almacenes generales de depósito es el decreto número 1746 del Congreso de la República, pero si se fijan es 1746. Eso me dice a mí que esa ley es de antes de 1954, porque después, o por lo menos 1970, porque en 1970 los decretos del Congreso comenzaron a tener el año de publicación, el año de promulgación. 270 es el Código de Comercio y el año anterior era 169, por ejemplo. Entonces comenzaron en el año 69 más o menos a ponerles el año. Anteriormente a eso, los decretos iban en orden correlativo. En el año 68, me parece más o menos, le comenzaron a poner el año de promulgación, lo cual ayuda porque eso nos ayuda a ver cuál es la ley, en qué año fue dictada la ley. No me aparece, aquí me está redirigiendo a la superintendencia de banco o están revisando, pero bueno, en un momento vamos a tener la ley de almacenes generales de depósito, que creo que les dije que era decreto 1746 del Congreso de la República, lo cual nos indica que es una ley del año 60 antes del 1969. No quiere. ¿Qué dice la ley de almacenes generales de depósito? Pues más o menos funcionan en la forma en que yo se los dije, ¿verdad? Ellos emiten certificados de depósito y bonos de prenda. Y es una institución auxiliar de crédito. Forma parte de un grupo financiero, que esa es otra ley que ustedes tienen que tener, que se llama Ley de Grupos Financieros. Vamos a ver.
Decreto 1746, dijimos, Ley de Almacenes Generales de Depósito. No sé por qué le ponen de almacenes generales y depósito, porque no se llama así. Vamos a ver. Ay, Dios. No voy a poner Ley de Almacenes de Depósito Guatemala. Y voy a poner, tal vez de una vez que me la ponga en la Senalex o Senadoj. Aquí tengo la Superintendencia de Bancos, pero no me dejó entrar. No me dejó entrar a la Superintendencia de Bancos. Ley de Almacenes. Pues con algunas páginas o son cobradas o son, vamos a ver, Infiles pagado. Congreso de la República, pero este es el 57. Y aquí hay reformas del año 73. Reglamento de la ley, listado, no. Decreto 1746. Aquí está, Superintendencia. Vamos a ver si ahí me deja entrar. Pero básicamente yo quiero que ustedes lean el decreto 1746 o 1746 del Congreso de la República. No me deja. No me deja entrar ahí. Les encargo esa ley, entonces, es 1746. Y la ley, como les digo, había un curso que lamentablemente lo suprimieron, era muy importante para ustedes. Ley de Grupos Financieros, Guatemala. Porque obliga a consolidar toda la información contable y financiera de los bancos, para que no haya que un banco tiene un banco fuera de Guatemala y entonces puede sorprender al público con que le dice, mire, deposite aquí en el Banco de Comercio, pero realmente está depositando en un banco de Panamá, y después el Banco de Panamá o de las Bahamas o de las Bermudas o de las Islas Vírgenes o de las Islas Seychelles, resulta que no era un banco autorizado y regulado por la Superintendencia de Bancos y los depositantes se ven burlados. Entonces, a raíz de eso se emite la Ley de Bancos y Grupos Financieros en Guatemala, que está contenido en el decreto 19/2002 del Congreso de la República. Como les digo, desde cierto año, del año 69, me parece que al Congreso le comienza a poner numeración a las leyes, ¿verdad? Primero era _69, _70, y ya en el siglo XX ya le ponen las cuatro cifras del... Este decreto 19/2002 es la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ustedes la van a tener que leer y ahí va a hablar de las almacenes generales de depósito que los bancos pueden tener. Vamos a ver, aquí tienen el capital de los grupos de los bancos y qué entidades auxiliares de crédito pueden tener los grupos financieros. Y tienen que ser supervisados consolidadamente por la Superintendencia de Bancos. Antes la Superintendencia controlaba el banco, pero no controlaba la entidad emisora de tarjetas o la entidad emisora de seguros. Bueno, esa la controlaba a través de la Superintendencia de Seguros, pero los almacenes generales de depósito y otros grupos, las otras entidades que forman parte del grupo financiero, no se consolidaban los balances. Actualmente todo lo revisan consolidadamente. Y hay una empresa controladora o empresa responsable del grupo financiero, ¿verdad? Cuando veamos el fideicomiso, también vamos a hablar un poquito de ese. Por ejemplo, aquí en el artículo 36 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, decreto que les dije del 2002, dice empresas especializadas en servicios financieros. Las empresas especializadas en servicios financieros que sean parte de grupos financieros estarán sometidas a supervisión consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos. Cada una de estas empresas deberá tener como objeto social exclusivo uno o más de los siguientes. A. Emitir y administrar tarjetas de crédito.
O sea, no puede ser el banco el que emita la tarjeta de crédito, sino que tiene que ser una empresa específica para tarjeta de crédito, pero que forma parte del grupo financiero y que está supervisada y regulada por la misma Superintendencia de Bancos en forma consolidada con el banco. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, el leasing. Realizar operaciones de factoraje, cobrar facturas o descontar facturas, recibir facturas y cobrarlas y dar anticipos, ¿verdad? Otros que califique la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Y aquí hay empresas de apoyo al giro bancario. Y ahí es donde están las que entran como, por ejemplo, Ley de Almacenes Generales de Depósitos. Entonces aquí van a ver ustedes todas las operaciones que puede realizar un banco y un grupo financiero. Aquí está, miren. Operar cajillas de seguridad, emitir cartas de crédito, otorgar préstamos, avales, comprar y vender moneda extranjera, operaciones de cobranza. Por ejemplo, le pueden decir, mire, cobre la cartera de Tigo o cobre la cartera de la empresa eléctrica o de la municipalidad y cobre un porcentaje por esas cantidades. Realizar transferencias de fondos de un banco al otro, del nacional o extranjero, o arrendar cajillas de seguridad. Y tienen las prohibiciones de lo que no pueden hacer los bancos, ¿verdad? No pueden realizar, impliquen financiamiento para fines de especulación, conceder financiamiento para pagar la suscripción de las acciones del propio banco, admitir en garantía o adquirir sus propias acciones del banco, adquirir o conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles que no sean necesarios para el uso de la entidad. Por eso, cuando un banco se queda con un activo extraordinario, tiene un año para venderlo. Si rematan una casa y se la adjudican, la ley dice, mire, ustedes dentro de un año tienen que deshacerse de ese bien, lo tienen que vender. No se pueden quedar con esa casa que ustedes tuvieron que rematar y que se adjudicaron. La tienen que vender porque ese es un inmueble o un activo que no es para el giro del banco. Y entonces ahí está toda la ley de bancos y grupos financieros, que también la van a tener que leer como parte de esta clase, por el tema de entre otros, por ejemplo, este tipo de contratos como almacenes generales de depósito. Entonces yo se los estoy aquí copiando y lo voy a subir a la página de la clase. Y como ya son casi las 7 de la noche, vi que había una preguntita por ahí, un comentario, dice, este decreto, si no tengo mal, es la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Ay, no, esa es otra. La Ley de Fomento y Actividad es otra ley. Hay un montón de leyes, es decir, lo que tenemos aquí en Guatemala es una cantidad de leyes. Aquí lo que hace es que da ciertas exenciones fiscales, ¿verdad? Ley de Almacenes Generales de Depósito es el decreto 2989, la Ley de Almacenes Generales de... Ok, esa debe ser la actual. Vamos a buscarla. 2989, le agradezco mucho a ¿qué es? Lawrence Carranza o Lourdes. Vamos a ver, 2989. Del Congreso. Probablemente esa derogó el 1746 que dice aquí. Ministerio de Comunicaciones, vamos a ver qué dice. Creo que esa es la de Maquila. Sí, no, esta 2989 es para Maquila, no es la de Almacenes Generales de Depósito. Almacenes Generales de Depósitos va a ser esa 17.746, Ley de Almacenes Generales de Depósito. Claro que tienen relación, porque probablemente la empresa que hace Maquila, antes de exportar sus productos, los deposita en un almacén general de depósito, o toda la Maquila es un almacén general de depósito, en donde es un almacén fiscal también. Todo lo que entra ahí entra libre de impuesto y sale libre de impuesto al exterior, pero es para que no entre al territorio nacional, y si sale del territorio nacional, del área del almacén fiscal, porque las almacenadoras de depósito tienen dos funciones. Una, esa de recibir
el café depositado, emitir un certificado de depósito, bonos de prenda y garantizar con esos bienes depositados obligaciones, ¿verdad? Y aparte hay almacenes fiscales. Esas compañías almacenadoras también se pueden habilitar como almacén fiscal, que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria. Los bienes que entran a un almacén fiscal no han pagado impuestos de importación. Entonces, si se importan, pero no se importan, ingresan al área del almacén fiscal y salen al exterior, no incurren en impuestos de importación en Guatemala, porque como que técnicamente no entraron al territorio. Si salen del territorio tienen que pagar los impuestos. O yo traigo, ¿se recuerdan los carros? El ejemplo del otro día. Traje 100 carros Toyota, los pongo en el almacén fiscal. Mientras yo no pague los impuestos de importación, yo no puedo trasladar esos vehículos al almacén general de depósito, sino que ese es un área habilitada como almacén fiscal, porque no han pagado sus impuestos de importación. A medida que yo le pago a cada carro, cuando lo voy vendiendo, su impuesto de importación, o le pago, o pago todo el lote, o pago cada uno de los vehículos, ya lo puedo ir trasladando al almacén de depósito, al almacén general. Si ustedes ven, probablemente los vehículos que están en los predios de carros habilitados, a lo mejor funcionan como un almacén de depósito, porque los carros garantizan obligaciones que tiene la distribuidora de vehículos, y también puede ser un almacén fiscal, porque si no se han pagado los impuestos de importación, están garantizándole al fisco que se va a pagar el impuesto de importación. Cuando se pagan los impuestos de importación de esos carros, se trasladan al almacén general, o se le dan ya al público en general. Pero mientras no se han pagado los impuestos de importación, está en el área de almacén fiscal de una almacenadora que es responsable de que esos carros no salgan si no pagan los impuestos. Decreto 1746, Superintendencia de Bancos, pero no me pregunten por qué la página no me deja entrar. Está chequeando mi browser antes de acceder a la página www.superintendenciadebancos.go.gt. Que el proceso es automático y que me van a decir pronto que, pero no me lo han dicho. Esa ley de almacenes de depósito no es lo mismo, no se confundan con el decreto 2989, que es la ley de Maquila. Como bien dice, la comparto ahora. María Mercedes dice que la tiene en PDF, pero la ley es de fomento de desarrollo de actividades exportadoras de Maquila, pero esa no es la ley que estamos hablando de la ley de almacenes generales de depósito. Son dos leyes diferentes. Sí, está bien que está respondiéndole a la otra persona que dijo que el 2989, el 1746, ya la compartió en gracias, María Mercedes, ya la compartió en WhatsApp, muy amable, gracias. Pero si no es lo mismo, la ley de Maquila es una cosa, tienen relación porque la ley de Maquila utiliza almacenes generales de depósito y almacenes fiscales, porque Maquila o drawback es que se trae el producto, se fabrica en Guatemala, se incorpora a mano de obra guatemalteca y se vuelve a sacar del territorio. Y no sé, tal vez es una exportación temporal o no es una exportación porque está en un área en donde no ha entrado técnicamente a Guatemala. Si se importa a Guatemala tiene que pagar impuestos y ya se puede vender en el mercado local. Si no se importa, sino que es Maquila y drawback, que se llama, entra y sale sin entrar al territorio aduanero guatemalteco, eso no genera impuestos. Solo se le incorpora mano de obra guatemalteca, pero no es para el mercado nacional, sino para el mercado internacional. Y por eso es que no se cobran impuestos de importación. Pero tienen relación, pero no son la misma ley. La ley de almacenes generales de depósitos es el 1746 y la ley de Maquila u otras leyes de zonas francas y demás es el 2889 y otras normas, ¿verdad? Y la ley de garantías mobiliarias es otra. Como les digo, si algo tenemos en Guatemala es infinidad de leyes de diferente naturaleza. Muy bien, como ya son las 7:01, ahí dejamos la clase. Les agradezco su atención. Gracias, María Mercedes, siempre tan preparada y tan colaboradora, le agradezco mucho. Feliz noche a todos, jóvenes, a las órdenes para el próximo jueves.